grabación también de la videollamada para cualquier detalle, ¿no? Bien, en esta semana nos toca ver sobre las diversas formas de comunicación. ¿Por qué es importante verificar o analizar las formas de comunicación? Porque antes que todo tenemos que saber que la comunicación es un proceso en el cual se va a establecer un intercambio de información, de opiniones, sentimientos entre dos o más personas que vayan a estar utilizando el mismo código, la misma línea, el mismo medio que se puede estar manejando. La comunicación es un elemento esencial, indispensable, que se va a utilizar justamente para que nosotros podamos intercambiar información. De hecho, muchas ocasiones nosotros suponemos que utilizamos la comunicación como parte de la socialización, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que en muchas ocasiones nosotros lo aplicamos? Porque parece ser que cuando ya empezamos a hablar, nos estamos comunicando, pero aquí hay dos sentidos directamente. Uno, el que nosotros hablemos, el que nosotros estemos expresando una serie de palabras o situaciones o elementos, y otra muy diferente es cuando intentamos dar un mensaje, cuando nosotros intentamos realmente el hacer algún argumento o el de manejar algún comentario, el dar una serie de instrucciones que se puedan hacer o que se puedan llevar a cabo. Sí, o sea, eso es parte de la comunicación, porque de repente nosotros nos quedamos o nosotros decimos, es que pues yo lo indiqué o yo lo dije o ya lo expresé. No, es que nada más fue como un argumento que manejaste, pero nunca hiciste énfasis o nunca dijiste que era una instrucción como tal. Por eso existen formas, existen maneras en las que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, y va a depender siempre con quién y qué o cuál es el mensaje que nosotros vamos a estar argumentando, los que nosotros vamos a estar retribuyendo a las diferentes partes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque, pues, muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros estábamos más pequeños, llegábamos a un aula y de repente pues, nos poníamos a platicar, ¿sí? Y muchas ocasiones nos decían, oye, pero pues ustedes están comunicando, o sea, es parte del proceso de comunicación, sí, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado y estamos con otra persona y al final de cuentas, pues como que fue nada más una serie de palabras que estuvo expresando una persona A una persona B, y de repente dice, bueno, pues sí, sí me prestaste atención o qué me aconsejas, y nos quedamos así como que te tenía que dar una respuesta. No es nada más hablar por hablar, no es nada más expresarnos y listo, no es nada más, o sea, de repente nosotros también tenemos que empezar a verificar y a reconocer, a saber cuál es, o sea, en qué momento nosotros vamos a transmitir una información, cuál es el sistema o el código que vamos a manejar, y el segundo que vamos a manejar también ese sistema de comunicación que vamos a manejar. Los elementos que van a influir demasiado, que influyen en cualquier instante de nuestra comunicación, nos dicen que va a estar el emisor. El emisor es aquella persona que va a estar expresando, aquella persona que va a transmitir la información, ¿sí? O sea, aquella persona que empieza a describir, a gesticular,
a ese código argumentable. Por ejemplo, en este momento, pues, un servidor tiende a ser el emisor de esta comunicación. Sin embargo, habemos muchos, por eso les argumentaba yo algo bien curioso. Les decía, bueno, es que esto depende también de la forma tanto de la persona que expresa o hace argumentos como de la persona que va a ser la receptora. ¿Por qué? Porque en ese momento yo puedo estar expresando, puedo estar hablando, puedo estar diciendo, pero detrás de la pantalla vamos a imaginarnos, cualquiera de ustedes puede estar con el celular y de repente podemos decir, mmm, sí está hablando, pero nada más una serie de palabras, una serie de códigos, una serie de elementos que está expresándola, porque yo no estoy en el mismo canal. ¿Sí? O de repente estoy observando la televisión, estoy en otro canal. O de repente si alguien me habla, estoy en otro canal. Entonces, ¿de qué sirve también que el emisor pueda estarle buscando las diferentes formas, códigos, métodos, estilos para poder transmitir la información, cualquiera que ésta sea, si no existe una contraparte llamada emisor, perdón, receptor? Ese receptor es aquel que va a recibir realmente la información. Es aquel que va a hacer como un albacea del contenido de un mensaje cualquiera que éste sea. Esto, por ejemplo, puede ser el oyente, aquella persona que va a estar del otro lado atendiendo, comprendiendo las cosas que se manejan. Sin embargo, repito, en muchos momentos, nosotros cuando vamos teniendo ese estilo de comunicación que llega de diferentes partes o de diferentes lugares, nosotros decimos, no, pero si es que yo estaba presente, pero si es que yo estaba argumentando, yo estaba diciendo, sí, estaba prestando atención, ¿no? Pero nuestra vista o nuestra mente, nuestra idea está en otro lado, está en otros, lo tenemos con otro sentido. Recuerden nada más ustedes cuando papá, mamá nos hablaban y de repente nos decían, voltea a verme. ¿Por qué? Porque si volteas a otro lado, de repente ya estás sonriendo. Ahora, aquí empiezan las interpretaciones, porque muchos de ustedes pueden decir, es que yo no soy visual, yo soy nada más auditivo y puedo estarte escuchando y prestar atención a otra persona. Sí, sí, porque realmente la gran mayoría, o sea, podemos combinar ciertos sentidos. Pero, ¿qué sucede cuando ustedes están al frente cuando ustedes están con sus hijos, quieren que les preste atención, quieren que sus subordinados realmente los volteen a ver, quieren, o sea, ahí sí estoy solicitando toda la atención posible, pero cuando me la exigen a mí, de repente yo me, me escudo bajo algo de decir, sí que estoy prestando atención. Sí, o sea, que no te voltee a ver no quiere decir nada. Y vean ustedes nada más cuando estamos con la pareja, ¿no? Ah, mm, estás con otra persona, ¿no? O de repente está hablando y estamos con el celular. Oye, pero atiéndeme, escúchame, comprende. Sí, te presto atención, ¿no? Y de ratito, pum, en un caso que recibo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? O sea, la otra persona cuando es emisora, de repente solicita y dice que me presten atención, pero cuando somos receptores, perdón, cuando somos los emisores, también quisiéramos esa parte. Sí, eso es lo que nosotros
debemos también de verificar, debemos también nosotros de analizar si realmente, pues, o sea, cómo somos o cómo estamos en esta vida. Yo siempre y vuelvo a ese punto. Con mi pareja, primero tenemos que tener una pequeña comunicación, o sea, la comunicación es primero darnos las reglas. ¿Cuáles son? Oye, cuando estamos platicando, cuando estamos hablando, no debe de haber otro medio entre nosotros. ¿Por qué? Porque si no, quiere decir que no prestamos atención. Si existe esa regla como tal, bienvenido sea. Ahora, imagínense ustedes cuando estamos en nuestra empresa y estamos con nuestros subordinados. Nosotros como gerentes de repente quisiésemos que nos presten atención cuando estamos en una reunión, pero cuando tú estabas de aquel lado, ¿realmente prestabas atención? O si, o yo vuelvo a ese punto, o nos escudamos, es que sí te estoy prestando atención, lo único que recibí una llamada y también es importante, o también es esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mediar. Por ese motivo, en algunas instituciones educativas o en escuelas presenciales, que se dice, los celulares no se utilizan. Sí, algunas ocasiones hasta nos dicen hay que colocarlas sobre la mesa para que no nos vaya a distraer a nada. Entonces, es una regla para todos y está bien dicha o está bien expresada porque con ello pues tengo que prestar atención a la otra persona. O cuando alguien o un compañero, un colega está exponiendo, pues también le tengo que prestar atención porque todos merecemos ese tipo de respeto que se pueda estar manejando. Si nosotros vamos llevándolo desde que somos infantes, desde que somos adultos jóvenes, lo empezamos a llevar, entonces quiere decir que como seres humanos realmente vamos a aplicar eso. ¿Por qué creen que en muchas casas, a, a, a motivo de golpes, vamos a decirlo de esta manera, sí, de tampazos, yo le llamo, en muchas ocasiones, que nos decían los papás, vamos a comer, celulares los dejan en otro lado, no hay celulares sobre la mesa. ¿Por qué? Porque estamos comiendo, estamos conviviendo, estamos compartiendo. No hay de que de repente me están hablando y pues tengo que contestar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que ir garantizando como elementos de la comunicación, como, como factores para que pueda realmente fluir o dimensionarse una buena comunicación. O sea, todavía estamos realmente diciendo que ese emisor y ese receptor, pues nos prestemos atención para que así podamos comprender o entender bien las cosas. Todavía no estamos haciendo mención ni siquiera del mensaje o el código que se intenta hacer. Sí, tenemos otros elementos, el mensaje. Eso es, ¿qué quiere decir? Es lo que nosotros expresamos, lo que estamos transmitiendo al destinatario. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que nos va a dar el sentido a lo que estamos informando o estamos argumentando o estamos expresando a la otra persona. Sí, el mensaje es muy importante. ¿Qué quiero decirlo? Y si no, pues también hay un buen mensaje, sobre todo dentro de la industria, hay buenos mensajes importantes, ¿no? Guarda silencio. Son buenos mensajes y buenas situaciones o buenos elementos si no tienes nada de qué expresar o qué decir. Sí, guarda silencio. Y eso es un buen aliciente. El código. ¿El código qué es? El código es, son los signos que vamos a utilizar para que así podamos dar a entender el mensaje. Ejemplo del código es el idioma. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita, yo me estoy expresando en el idioma español, ¿sí?
porque ese va a ser el código que vamos a tener. Muy distinto al mensaje, recuerden, ¿sí? Hay muchas ocasiones que utilizamos sonidos, letras, pero aquí entra algo muy importante o muy coloquial. Cuando éramos niños, no sé si ustedes recuerden o si les pasó a ustedes, pero cuando yo era niño, fíjense que había, por lo regular en la salida de los colegios, de las escuelas, venden cosas. Entonces, a la salida de mi colegio, cuando yo iba en la primaria o en la secundaria, de repente nos vendían como, o sea, en un juguetito, últimamente traen juguetitos, pero hay veces traían papelitos y traía como un abecedario y que eran un montón de símbolos para que nosotros pudiéramos dar un mensaje a otra persona y si, por ejemplo, el maestro, sí, porque eso era lo importante, lo necesario en ellos, si el maestro nos cachaba, no podía interpretar lo que decía porque pues tenía un código de ese mensaje, ¿no? Un código a descifrar. En algunos casos nos daban eso, debíamos de tener tanto el emisor como el receptor ese código para así poder expresar el mensaje o para poder descifrarlo directamente de qué cosa es lo que se está indicando. Y con ello, los chismositos que vieran el mensaje como tal, no supieran de qué se está tratando. A eso se va refiriendo cuando nosotros hablamos del código. Tanto el emisor como el receptor deben de comprender el mismo código que se pueda tener. O veamos nosotros, por ejemplo, la transmisión de mensajes de lenguajes de sordomudos, por ejemplo, el braille, ¿no? Que son mensajes o que son argumentos por señas, ese es el código de comunicación que tiene. Entonces, yo de repente si veo a dos personas que están comunicándose en braille, de repente te quedas y dices, ah, cabrón, este, no logro comprender. ¿Por qué no logro comprender? Porque pues tienen su propio idioma. Sí, estamos entre dos alemanes, dos rusos, y hasta me les quedo viendo porque digo, ¿de qué se tratará lo que o qué estarán diciendo? Sí, o sencillamente, por ejemplo, aquí en México que tenemos diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Como por decir así el zapoteco, ¿sí? El maya, que de repente escucho a personas nativas de esas culturas y de repente me quedo viéndolos y digo, vale, lo único que me queda es sonreírle porque no sé si me están hablando bien de mí o mal de mí, pero pues no me queda más que sonreírle y decir, oh, cool, ok, very good, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sencillo, el inglés, aquellos que no conocemos el inglés, es un código que de repente te quedas y dices, voy a sonreírle porque se escucha bonito lo que dice, ¿no? Sí, pero es parte, parte del código, ¿no? ¿Cómo nos vamos a entender entre nosotros? ¿Cómo vamos a llevar? Recuerden, independientemente de el mensaje que nosotros estemos expresando. Otros dos elementos muy importantes cuando nosotros estamos comunicándonos, tenemos que es el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio por donde nosotros vamos a expresar a la información, ¿sí? Eh, ¿Por qué medio lo vamos a hacer? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un canal de comunicación que es vía Google Meet, ¿sí? Ese es el medio de comunicación que tenemos. Este es nuestro canal que tenemos como tal, ¿sí? Es el que les dijo la universidad que íbamos a estar manejando. De hecho, si se dan cuenta, mi correo electrónico también es el institucional. O sea, ¿por qué? Porque la empresa, la universidad nos asignan o nos designa una cuenta de correo electrónico que es con la que vamos a mantener comunicación por todos aquellos elementos
correspondientes a lo que es la institución educativa. Ese es un canal de comunicación. ¿Saben qué? Otro canal. Vamos a utilizar el medio WhatsApp, por ejemplo, para poder mandarnos mensajes. Es otro canal de comunicación que podemos hacer. La universidad nos generó el grupo y entonces por ahí podemos contactarnos. De hecho, yo ya les he dicho, ahí está mi número. Ustedes pueden sacar de ahí mi número y mandarme mensajes. Lo único que pues, siempre para poder conocer, porque no los registro yo también, para poder conocerlos, ya vamos, soy Luis Gerardo de Redacción Técnica y tengo la siguiente duda, o soy Ariel de Redacción Técnica, tengo la siguiente duda, soy Jennifer de Redacción Técnica. Ya con esto yo ya los puedo identificar, ya puedo saber con quién estoy comunicándome, ¿no? O sea, es un canal o un medio de comunicación que pudiésemos hacerlo. Otro canal, si por ejemplo estuviésemos yendo a la universidad, entonces tendríamos un canal directo, sí, ahorita vamos a ver los canales, pero tendríamos un canal directo tipo presencial en donde nosotros nos estaríamos comunicando. Aquí tenemos un canal directo, es vía Google Meet como tal, y se conoce como una conectividad o una conexión sincrónica, que quiere decir que estamos sincronizados en este momento, ustedes conmigo, ¿sí? Ustedes ven que yo estoy hablando, ¿sí? Y yo puedo ver sus pantallas apagadas, pero sencillamente yo, al ver sus pantallas apagadas y de acuerdo con el estilo de comunicación que podemos estar utilizando o estar manejando, pues para mí también es una manera práctica de hacerlo. ¿Por qué? Porque también yo me imagino que desde el inicio, por regla, ¿no? Porque cuando tenemos una comunicación sincrónica, para no saturar a la, al medio de comunicación, ¿sí? Como lo es nuestro internet, pues entonces lo que hacemos es únicamente apagamos nuestra cámara y así no utilizamos demasiados recursos. Y eso es válido y es viable y es y es manejable, ¿no? Pero también son circunstancias y reglas. ¿Por qué? Porque por ese motivo yo no les digo, Luis, no tienes pedido tu S, yo nada más conozco una L, ¿sí? Para mí, yo estoy consciente y estoy, puedo decir que yo estoy casi seguro que, pues Luis, yo tengo del otro lado, prestándome atención, escuchándome, etcétera. Así es, ¿no? O sea, confiar y confiamos en las personas. Entonces, eso es la parte que nosotros tenemos que manejar o que tenemos que llevar a cabo de lo desarrollamos directamente. El contexto, ¿sí? El contexto es, bueno, es el complemento, vamos a llamarle, del canal. ¿Por qué? Porque el contexto nos indica que es el entorno en que se va a desarrollar, ¿sí? Y aquí nos dice si va a ser un ambiente físico, o sea, presencial, si va a ser psicológico, que quiere decir que pues es que no necesariamente puedan estar, o sea, para mí ahorita están del otro lado de las cámaras y ahí están, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puede manejarse de esa manera o sencillamente como cuando empiezo a desarrollar los videos, ¿no? Estoy hablando solito con la cámara, sé que ustedes no están en ese momento, ¿no? A ese estilo se le llama comunicativo. ¿Por qué? Porque yo hablo solito, tengo prendida mi cámara, estoy hablando solito, 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 solito. Sí, ahorita yo sé que tengo a mis alumnos del otro lado y entonces para mí es psicológico. ¿Por qué vuelvo a lo mismo? Porque como de repente yo no los puedo estar observando directamente, pues sé que están y pues están, ¿no? Entonces es eso, es esa la parte que también nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Dentro del contexto del cómo nosotros lo llevamos a cabo, cómo nosotros lo podemos manejar, cómo nosotros lo estamos desarrollando y que en cualquier situación, en cualquier instancia, pues son estilos de comunicación que pudiésemos tener. Aquí yo, por ejemplo, no les puedo decir,
Jennifer, voltea a verme, ¿no? O sea, porque realmente no lo puedo observar. Sí, cuando es de manera presencial es cuando decimos, oiga, presten atención, o fíjese aquí, o cheque, o por qué no, por eso no comprendió, por eso no entendió, por ese motivo, luego saca bajas calificaciones. Acuérdense nada más de cuando estábamos en la escuela presencial, ¿no? En la escuela, yo le digo la escuela común, porque no es la escuela normal, sino es la escuela común, que es el ir a la escuela, sí, pero teníamos otros beneficios, otras ventajas, poder compartir más fácilmente conocimientos y sentimientos de manera general o global con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Aquí, muchas ocasiones, bajo estos sistemas, de repente me pueden decir, ya tengo como año y medio viendo la palabra Jennifer Méndez, y yo siendo Ariel Flores, de repente no conozco cómo es Jennifer Méndez, y Jennifer Méndez no conozco cómo es Ariel Flores. ¿Por qué? Porque pues sí, hemos convivido, pero pues no tenemos una cercanía o una compaginación entre nosotros. Vuelvo a repetir, es parte del contexto que tenemos que manejar. En algunas empresas, cuando utilizan, pero ya estamos hablando a nivel empresarial, cuando utilizamos sesiones sincrónicas en línea, de repente la obligación siempre es muéstrate, muestra tu rostro, la cámara tiene que estar encendida y me ha causado risa porque la vez pasada estuve en una reunión, no sé si conozcan, ahorita voy a hacer mención de una empresa, porque est- estuve observando la reunión, no estuve presente. O sea, ¿qué quiere decir? Estuve por ahí hacia un lado y estuve escuchando esa reunión de una empresa, ¿no? No sé si conozcan, es una empresa pequeña aquí en México, Teléfonos de México, Telmex, ¿no? Entonces, me daba risa porque sus supervisores y sus subgerentes se conectaron regionalmente y yo estaba por ahí cerca y yo veía la, este, la videollamada y de repente noté y dije, wow, qué padre, todos prenden su cámara, pero son reglas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todos tienen participación la videollamada. Uno, dos, nadie puede comer. Entonces, es una forma de cómo de repente se da cuenta que nadie debe de comer. Tres, nadie debe de estar con otro teléfono o otra cosa porque rápidamente pues ahí hacemos notar. O sea, es el clásico y créanme que el gerente, vamos a decir, su supervisor, el mero mero de todos ellos, de repente sí regañaba a los subordinados. Yo lo estuve escuchando un rato, ¿qué les dio un rato? Como media hora esa junta, esa reunión. No era conmigo, no era nada, pero pues me tocó escucharla y verla y me causó gracia porque me acordé de cómo éramos cuando estábamos en el colegio, ¿no? Sobre todo en escuela primaria y muchas veces en secundaria, porque en secundaria todavía somos un poquito más rebeldes y los maestros también se ponen más chechos en el aspecto de decir, ¿por qué verme? ¿Y por qué estás viendo? ¿O por qué no me estás prestando atención? Así mismo ese gerente. Yo dije, bueno, con sus reglas y está bien, pero lo consideré muy militarizado por el detalle de que es más de lo que están intentando jalonearnos a todos que realmente de lo que se podría dar como mensaje o instrucción directamente para sus elementos. Pero bueno, cada uno, cada empresa, cada organización se va conformando de la manera correspondiente, ¿no? O sea, yo no soy quien para llegar a decir, ay, ¿sabes qué? Pero es que tú tienes que cambiar o lo tenemos que manejar o hacerlo de diferente forma. Bien, los tipos de comunicación. Sí, dentro de los tipos de comunicación, ahorita vamos a empezar a hablar de los tipos de comunicación. O sea, ya hablamos de esos elementos, ya estábamos hablando también de los canales, sobre todo.
Y dentro de los canales muchas veces puede manejarse también los estilos y tipos de comunicaciones que se pueden tener. ¿Por qué? Porque hay dentro de una de las clasificaciones de los tipos de comunicación nos dice que es por la ubicación del receptor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en dónde se encuentra la segunda parte del elemento de la comunicación que se pueda tener. Y aquí nos dice que pueden dividirse en dos elementos, la directa y la indirecta. La comunicación directa, vamos a llamarlo de esta manera, nos dice que es aquella que vamos a realizar frente a frente, sin intermediarios, con de manera inmediata y espacial. O sea, ¿qué quiere decir? No, la manera directa, la comunicación directa no quiere decir que tiene que ser presencial, porque eso es lo que nosotros de repente podemos equivocar. De manera directa es cuando, por ejemplo, ahorita yo les dijera, ¿sabe qué? Es que por regla o por obligación tenemos que tener la cámara prendida y entonces para mí yo los estoy observando. Ustedes están viendo hacia la pantalla, entonces yo voy a considerar que estamos manejándola de manera directa. O cuando tenemos una videollamada nada más en nuestro celular, estamos haciendo eh, por eso se llama videollamada, ¿no? O sea, dentro de nuestro celular con nuestra pareja o nuestros conocidos, porque estamos viendo a la otra persona. Esa es una comunicación directa, ¿sí? Porque estamos argumentando y estamos observando a los otros al momento de generar la comunicación, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros estamos llevándola, o sea, no necesariamente va a ser de tipo presencial, porque en muchas ocasiones nosotros podemos confundirnos en esa parte. Mientras que la comunicación o cuando el receptor está de manera indirecta, nos dice que es el emisor y el receptor están separados por tiempo o espacio, pero cuando es espacio, quiere decir que también es manejado sobre el tiempo y o que no se puede ver, ¿no? O sea, vamos a poner el mismo ejemplo. En el caso de que yo tenga apagada mi cámara, entonces en este momento es una comunicación indirecta. ¿Por qué? Por sencilla razón, no me está observando, no estamos observando. En el momento en que yo hago una videollamada, pero yo tengo la cámara apagada o argumento por ahí, digo, es que mi cámara no funciona, ¿no? Porque tengo los pelos, las greñas todas así, o de repente, porque pues no me he bañado o ando todavía con mi pijama, o sea, y de repente pues digo, es que no sé, yo ya aprendí mi cámara, pero no funciona, ¿no? Aplícame los mismos pretextos de siempre, ¿no? En ese momento se considera una comunicación indirecta porque no te observo, no te veo. O por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunas series o algunas películas, cuando se están hablando dos personas y están encerradas, vamos a decir, en una cárcel que los divide la pared, pero no saben quién está del otro lado y se tocan, o sea, tocan en el aspecto de se tocan la pared para decir, te encuentras ahí y te pones a hablar con esa persona. Sí, y muchas veces nosotros decimos, pero es directa porque me está contestando. Sí, pero no lo estamos observando. Entonces, por ese motivo cambia a ser indirecta, ¿no? Cambia de esa manera. O otra forma, cuando decimos ya de manera indirecta, es cuando ya se hace asincrónico. ¿Quiere decir asincrónico? Quiere decir que cuando ya está fuera de tiempo. O sea, por ejemplo, el clásico, ¿no? El coordinador manda mensaje, chicos, fíjense que para el próximo sábado vamos a tener que hacer esto y esto y esto. Por favor, pongan su manita arriba para saber que ustedes ya atendieron el mensaje, ¿sí? Y vamos, un Ernesto que de repente dice, ah, sí, perfecto, pero lo lee hasta 15 días después, ¿no? Es un mensaje o una comunicación indirecto. ¿Por qué? Porque realmente
la comunicación que se está llevando también está fuera de tiempo, cuando no estamos sincronizados o en el mismo lugar, que no nos podemos observar, existe tanto tiempos y de respuesta que nosotros pudiésemos manejar. Los clásicos ejemplos que nosotros pudiésemos colocar aquí, y eso antes lo hacíamos cuando nosotros enviábamos una cartita, cuando nosotros enviábamos una cartita y ya, y la persona que lo recibe, vamos a decirlo, lo recibía días después, ¿no? Eso es, estaba bien. O un correo electrónico, yo te estoy mandando un correo electrónico en este momento, te va a llegar en este momento, pero esto no me asegura también que lo leas y estés enterado en ese momento. Muchas ocasiones nosotros habíamos dicho que con la mensajería instantánea, por ejemplo, WhatsApp, íbamos a eliminar eso. Pero si yo estoy haciendo otra actividad, obvio que no voy a estar siempre pendiente a el mensaje o los mensajes que me pudieses mandar. Entonces, ahí tenemos una clasificación de los tipos de comunicación. También tenemos por la participación entre el emisor y el receptor. Aquí vamos a tener dos tipos, unilateral y recíproco. ¿Qué es unilateral? Es, por ejemplo, como estoy llevándolo en este momento. Vamos a decir, ¿qué quiere decir? Yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, ustedes escuchan. Esa es una comunicación unilateral. Sí, o cuando nosotros estamos dando un discurso únicamente y nadie interrumpe, nadie me dice nada, de repente, vamos, he estado en sesiones que de repente me quedo y les digo, díganme algo, quiero saber si están vivos, si están respirando, si están, no sé, porque por ejemplo Jennifer me manda los emoticonos, entonces eso para mí deja de ser unilateral porque al menos del otro lado siento que alguien está escuchando, alguien está prestando atención para mí. Pero sí, la comunicación unilateral es cuando estamos diciendo, eh, o ejemplos también como cuando papá, mamá nos estaban llamando la atención, ¿no? Y era bien curioso, porque, y muy significativo y muy, ¿cómo puedo decir? Y muy cierto, porque de repente papá, mamá estaba, hey Ernesto, pero es que tú siempre lo estás haciendo, pero dime por qué lo estás haciendo. Y tú dices, pero es que mamá, respondón ahora, si yo lo que, o sea, en ese momento la comunicación era recíproco, pero como nos, y vuelvo a repetir, y hay ejemplos en las redes sociales de eso, ¿no? Pero como siempre si yo respondía, de todos modos me iba peor, me mantenía callado y era un discurso o una información que me estaban dando y pues era una comunicación unilateral, ¿sí? En la que solamente intervenía, en este caso, el emisor, ¿sí? Por eso nos dice aquí, no hay cambio de los roles de emisor y el receptor como tal. O sea, el emisor era el único que hablaba, era el único que decía y listo, no pasa nada, ya lo tenemos o ya lo argumentamos dentro del mismo. Sí, recíproco. ¿Qué sucede cuando hay una comunicación recíproca? Es cuando realmente el emisor expresa sus argumentos, expresa su mensaje y posteriormente cambia el rol. Ahora el emisor se va a convertir en receptor y el receptor se convierte en emisor. ¿Por qué? Porque es una interacción que se puede estar manejando entre la comunicación que se está llevando. Sí, recuerden que en muchas ocasiones nosotros, este, podemos ir, o sea, podemos ir viendo cómo, en qué momento pueden ser unilaterales o recíprocos. Y repito, ejemplos ya muy generales, unilateral cuando estoy viendo la televisión, me están dando la información nada más. Es más, ni se enoja la persona que está hablando en televisión porque no le presta atención.
porque hay veces está la televisión prendida y yo estoy leyendo otra información y pues este, el que da las noticias en la noche, el señor Acevedo, el señor, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el de Azteca, este, no se molestan porque yo volteé la cara hacia otro lado. Sí es una información unilateral que se maneja. La radio también, puede estar la radio tocando solita y no pasa nada, yo me puedo hasta dormir, es una comunicación unilateral, me duermo y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros lo pudiésemos tener. Un ejemplo, cuando se dice una comunicación recíproca o una comunicación bilateral, porque también dentro de ellas puede manejarse como bilateral. Las bilaterales o las recíprocas, vamos a llamar de esta manera, es como cuando éramos, bueno, los maestros, sí que de repente, oiga, profe, fíjese que tal cosa, ah, sí, muy bien, se empieza a convertir en bilateral y después cuando ya empezamos a hacer una serie de de traslado de información, de compartición de datos o de información que se pudiese manejar, ya se convierte en una comunicación recíproca, porque no nada más existe un emisor, sino de acuerdo al momento o al evento, vamos a estar intercambiando dicho rol. ¿Sale? Entonces, aquí ya viene, con ello, me viene a la idea también de que esa reunión en la que estuve presente, vamos a llamarlo como, entre comillas, de esta empresa, de repente al estar escuchando, sí tienen esas reglas. ¿Por qué? Porque cada uno comunicaba o daba su reporte. Entonces, por tanto, la comunicación era recíproca. Y la comunicación era directa porque se tenían que estar observando, se tenían que estar viendo cada uno de ellos. Entonces, de repente nosotros podemos estar mencionando o estar diciendo, es que, ¿para qué es necesario? ¿Por qué es importante esta parte? ¿O por qué lo tengo que estar llevando de esta manera? Sí, cuando nos regañan papá y mamá o nos regañaban papá y mamá, cuando le regañamos a nuestros hijos, de repente nuestra comunicación se convierte nada más unilateral, porque ni siquiera prestamos atención a escuchar por qué lo hicieron o qué es lo que está pasando o qué es lo que sucedió, por qué se manejó de esa manera, ¿no? Entonces, de repente ya nosotros nada más lo llevamos de manera unilateral y empezamos a vociferar y no queremos escuchar. Entonces, para que también pueda haber una buena comunicación, tiene que haber una comunicación recíproca, salvo ciertos elementos, salvo ciertos métodos o canales que en dado caso pudiésemos nosotros verificar. Bien, también tenemos otro tipo de comunicación. De hecho, si se dan cuenta, nos estamos saltando entre comunicación y comunicación. Tenemos por el tipo de mensaje, ¿sí? El tipo de mensaje que nosotros vamos a tener. Y nos indica que pueden ser públicas o privados los mensajes. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros nos quedamos así como que, ¿cómo es esto? Bueno, una comunicación pública va a ser aquella que se le puede enviar o que se le envía la información a múltiples personas, a muchas personas. No hay un límite para poder estar controlando la información que se pueda tener. De hecho, ya la comunicación pública también es conocida como comunicación masiva de acuerdo a un número que se pueda manejar. Por ejemplo, cuando nosotros de repente por ahí subimos algún video a la internet y lo compartimos, vamos a decir, vía Facebook, vía Instagram, en la que nosotros, pues de repente, pues queremos hacer que todo México se entere o todo el mundo se pueda entender de qué o cuáles son los elementos o cuáles son los factores en los que nosotros podemos estar moviéndonos, podemos estar comunicándonos y que de acuerdo con el tipo de receptor que se pudiese tener
o que se pudiese manejar, pues entonces ahí ya nosotros pudiésemos considerarlo, ¿no? Entonces, la comunicación o el tipo de comunicación público nos va dando o nos va midiendo justamente para que nosotros vamos a darle la información a cierto número de personas amplia, una red amplia o sin restricciones que nosotros pudiésemos manejar, porque en la actualidad empezó ya a existir la restricción hacia los mensajes. Pero esto, repito, esto no demerita que nosotros pudiésemos recordar o reconocer que la información que se pueda tener va, va a estar limitada o va a estar reconocida por ciertas características. Y tenemos también la comunicación privada. Esa comunicación privada nos dice que el mensaje está dirigido a un conjunto cerrado de receptores, como cuando le ponemos restricción en una red social, restricción hacia quién va dirigida la información. O sencillamente lo que se hace aquí con nosotros. Por ejemplo, en la plataforma, si nosotros compartimos la información, pero dentro de la plataforma, pues necesitan un usuario y una contraseña de acceso, y eso lo que empieza a hacer es que pues el mensaje, vamos a llamarlo de esta manera, sería manejado como de tipo privado. Sí, otra información tipo privado, vamos a llamarlo como cuando vamos al médico, sí, es una información entre médico-paciente únicamente y que no es necesario o no es importante que se pudiese estar compartiendo la información en todo momento. O sea, vamos a llamarle, no, es que ¿saben qué? Pues Jennifer vino aquí conmigo, yo soy el doctor Ernesto y vino conmigo a checarse porque se ha sentido un poquito mal de la presión, ¿no? Y les empiezo a platicar a todo mundo. No, no puede ser eso, esa información es confidencial, esa información es privada y esa información únicamente la vamos a estar manejando, la vamos a estar utilizando paciente médico. Si no podemos estar manejándola fuera de ello. En las redes sociales actuales ya nosotros podemos estar privatizando, vamos a decir, cierta información. Las empresas, las organizaciones, por ese motivo dicen, es que tenemos información sensible. ¿Qué es tener información sensible? Es tener información privada, que únicamente se utiliza, que únicamente se maneja dentro de la organización, ¿sí? Y si en dado caso se utilice para cualquier cosa o cualquier otro elemento que se pudiésemos manejar, pues entonces ya cambiaríamos el rubro. Y ustedes saben, aquellos que estamos trabajando en algunas empresas, de repente dicen, sí, pero esta información es confidencial y no tiene que salir de aquí. Lo pueden saber ustedes o lo saben, pero tampoco tienen que estarlo vociferando a todos los, así es, a los cuatro vientos de lo que nosotros vamos a pedir. Entonces, de repente, pues también este estilo o este tipo de comunicación que nosotros pudiésemos tenerlo o que pudiésemos manejarlo, pues nos puede llevar o nos puede manejar para reconocer esa parte, ¿no? O sea, y también nosotros debemos de tener bastante atención. ¿Por qué digo bastante atención o mostrar bastante atención en ello? Porque en la actualidad ya existen reglamentaciones en las que nosotros no podemos estar compartiendo información, porque si no, pues también somos prospectos a que pues nos puedan demandar, vamos a decir, una demanda civil o comercial de acuerdo con
los giros de las organizaciones y nos pueden estar demandando o y llevándonos a pagar multas y o por qué no en las cárceles. Nada más conozcamos la nueva ley Olimpia que nos indica que la información que estamos utilizando en nuestros teléfonos celulares es de aspecto privado. O sencillamente, si yo les doy una foto mía, ustedes no tienen por qué publicar dichas fotos porque no tienen la autoridad correspondiente para hacerlo o para realizarlo. Entonces, ahí ya esto no nos va a exentar o no nos debe de exentar de repente del desconocimiento de ciertas reglas o cierta información que se pudiese tener o se pudiese mantener. Perdón. Y también tenemos otro tipo de comunicación que nos dicen que es por la relación que pudiese tener el emisor y el receptor. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos la relación que puede tener el emisor y el receptor? Nos dice que puede ser información o comunicación interpersonal o intrapersonal. ¿Qué quiere decir? ¿Con quién nos estamos comunicando? ¿Sí? La interpersonal quiere decir cuando nosotros nos estamos comunicando también con otras personas. Sí, muy importante. Por ejemplo, la comunicación que manejo ahorita para con ustedes es una información o una comunicación, perdón, interpersonal de mí para ustedes. Sí, ¿qué sucede cuando el emisor y el receptor son la misma persona? O sea, nos respondemos nosotros mismos. El clásico por ahí, mi mismo, escúchame, préstame atención, te ves muy guapo, mi yo personal, mi yo incluido directamente. Bueno, todo esto para mí es de manera perdón, sí, es de manera intrapersonal. O sea, que de repente yo pueda estar manejando qué quiero decir, qué quiero indicar, por qué lo quiero hacer, por qué se maneja de esta manera, por qué se tiene de esta forma o por qué se toma esa decisión. Entonces, ahí empezamos a responder. Muchos, esto no quiere decir que también estemos locos, porque muchas personas de repente decimos, otra, si ya empiezo a hablar conmigo mismo, pues parecería que ya me voy a estar empezando a volver loco. No, 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 no. O sea, recuerden ustedes que por ahí cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo me veo el día de hoy? Oye, cada vez te ves más guapo, cada vez te ves más hermosa, cada vez echas más tiros, cada vez la dieta sí está llevando frutos para contigo que te estoy viendo en el espejo. Sí, es una comunicación intrapersonal que no hace daño a nadie, porque, repito, muchas ocasiones, muchas veces nosotros pensamos que el que yo me exprese conmigo mismo, que yo hable conmigo mismo, es una limitante o de repente nosotros argumentamos que ya nos falta algo, ¿no? O sea, o que no podemos, o que no lo sabemos manejar. No, para nada. Sí, la comunicación intrapersonal nos ayuda en muchas ocasiones para que nosotros pudiésemos encontrar y pudiésemos manejar este, el cómo nos manejamos dentro del mismo, ¿no? Entonces, ¿es importante para mi mismo crecimiento? Claro que sí. Es bastante importante el conocerme a mí mismo y el también saber que yo puedo superar mis propias metas, puedo analizarme y decir, oye, fíjate que la vez pasada que estabas dando una conferencia, la regaste en ciertos elementos. Yo mismo, una comunicación intrapersonal para mejoría. ¿Sabes qué? Mira, la toma de decisiones que tienes de acuerdo con mis colaboradores, Jader, Luis y Ariel, me están entregando sus resultados y yo tengo que tomar una decisión.
Bueno, pero pues vamos a visualizar, y oye, esta es la mejor decisión que puedes tomar, parece ser. Voy a comunicárselos, voy a preguntarles qué les parece mi decisión. O sea, yo ya la tomé la mía y ahora quiero saber su punto de vista de qué les parece, ¿no? Pero yo me estoy preparando también, mejorándome en cada momento para poder, este, para poder ser distinto, diferente y cada día, ¿no? Y eh, eh, efectivamente, así es, Jennifer. Sí, nosotros también tenemos que echarnos ánimos. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces nos dice, tú puedes? Sí, en algún momento Luis Gerardo tal vez se levantó todo así, sin ganas, y de repente dice, ¿sabes qué? Oye, a ver, tú, ya, ponte las pilas, échale los kilos, tú puedes. Es más, ya vamos en tercer semestre de nuestra carrera, sí, ya de mecatrónicos, ya vamos, o sea, ya vas en tercer semestre, mira, ya nada más te faltan 5 semestres y eso es viable, eso es confiable a lo que nosotros pudiésemos manejar, a lo que nosotros podemos utilizar. Y era muchas ocasiones, fíjense que es el clásico que yo digo, cuando vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? ¿Cómo lo percibes o cómo lo manejas? Y de repente yo siempre les digo, qué padre, ya vamos en tercer semestre. Pero muchos que decimos, ah, me faltan todavía 5 semestres. O sea, estamos viendo vacío nuestro vaso y eso nos da flojera. Eso nos limita, vamos a llamarlo de esta manera, nos limita a continuar o nos da mayor pesadez. No, fíjense que parece que fue ayer que empezamos y ya llevamos 3 semestres, ya voy a la mitad del tercer semestre y de un abrir y cerrar de ojos ya llegó diciembre, ya llegó enero y ahorita podemos adecuar, podemos cambiar y ya vamos a estar en cuarto semestre. Eso es lo que nosotros tenemos que dar y es una comunicación intrapersonal que vamos manejando y es la que siempre les puedo decir, nos va a ayudar el día a día, nos va a hacer cambiar, adecuar, modificar en nuestro día a día de cómo lo vamos a argumentar, cómo lo vamos a especificar todo esto. Entonces, yo aquí les puedo decir esa parte sin ningún problema. Y si ustedes sigan, vamos a decir, ese método, esa forma, nos va a traer buenos dividendos. No, yo siempre así lo digo, así se los argumento. Veamos el vaso siempre medio lleno, siempre veamos que ese vaso, o sea, no lo veamos con pesadez, sino que todo lo contrario, veamos que realmente podemos avanzar día a día. Yo lo veo por ejemplo, los trabajadores que llegan a casa, están cortando el pasto y ya después de una hora que están cortando el pasto, veo que siempre voltean y quedan viendo todo lo que les falta y todo, y hasta se limpian y se acercan. Caramba, ellos deben de ver, o sea, yo siempre digo, volteemos a ver lo que ya hicimos y pongámonos alegres, que estamos avanzando en el día. Sí, porque yo qué les puedo decir, o sea, yo como maestro, porque al final de cuentas, pues yo lo que estoy haciendo aquí con ustedes es compartir información, compartir mis conocimientos, mi experiencia como tal, sí, pero en muchas ocasiones, ¿qué puede suceder o qué puede manejarse? Vamos a indicar o vamos a decir de esta manera. Yo qué les puedo decir, oigan, ¿qué creen? Ya parece que fue ayer que empezamos nuestra materia y ya estamos sobre la tercera semana, ¿sí? Pero si le digo, no, todavía nos faltan 4 o 5 semanas, uf, no, o sea, qué rápido se me está yendo el curso, qué rápido se me van las semanas, y eso es viable, y eso es confiable. Ahora, voy a ir cerrando este pequeño temita de la intrapersonal. Si nosotros lo vemos de esta forma,
con esta armonía, vamos a decir, hasta yo aquí toqué el trabajo, el centro de trabajo, de repente, ¿qué creen? Les vuelvo a decir, a mí me gusta lo que yo hago, me divierto y de repente digo, caray, ya llegó domingo, otra vez tengo que descansar, ¿sí? Y de repente, oye, ya estamos en sábado tan rápido, qué fácil, qué práctico. Y de repente, esta maquinita me empieza a avisar que ya me depositaron. Yo disfruto realmente mi trabajo. Es eso, disfrutar nuestro centro de, o sea, en donde estamos desarrollándolo. Porque si no, ¿a qué vamos a ser acreedores después de unos meses? Pues, a estar estresados. Y recuerden que el estrés en México en la actualidad es la causa número uno de muerte. Entonces, ahora imagínense ustedes, yo en mi caso, bueno, yo qué les puedo decir. Ya tengo 20 años dando clases, sí, tengo 50 años, pero pues como muchas personas ven, ¿no? Para retirarme, más o menos como a los 65 me faltan 15, ya tengo avanzado varios, ya me faltan 15 para llegar a esa meta, vamos a decir de esta manera. Ok, pero imagínense ustedes que tenemos. Bueno, aquí voy a presuponer que tenemos en promedio 25 años. Para que ustedes se vayan a retirar, faltan 40 años, señores. ¿Sí? Faltan 40 años. A los 65 años, faltan 40 años. Por tanto, tienen que estar en su empresa justo. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, en el lugar en el que estemos trabajando, tenemos que estar a gusto. Si no estoy a gusto, recuerden que la empresa no llegó a nosotros. Yo solito fui, nosotros solitos vamos a dejar nuestros currículums, nosotros solitos vamos a dejar ahí para querer entrar ahí, porque vamos a suponer, en mi caso, si estuviese molesto con la ESI, con el CIAPI, oye, el CIAPI, si yo no hubiese llevado mi currículum al CIAPI, el CIAPI no me conociera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solito fui a dejar mi currículum, yo de manera personal, pues, pujé para entrar ahí. Y si ya no estoy a gusto, pues sencillamente me tengo que retirar, decirles adiós por sentirme incómodo. Pero yo así, ese es un tip que les recomiendo, pero trabajen esa comunicación intrapersonal siempre ustedes. Sí, el que nosotros lo trabajemos, nos vamos a dar cuenta también de qué tan a gusto podemos estar en nuestro centro de trabajo o en las cosas que nosotros desarrollamos o en las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué tan a gusto estamos? Sí, eso nos va a ayudar bastante. Eso nos va a ayudar también a que pudiésemos, pues, retardar nuestra funcionabilidad. Si ustedes quieren hacer huesos viejos en alguna organización, en alguna empresa, pues empecemos por esa parte. Bien, las formas de comunicación. Pues ya hablamos de los tipos, estuvimos hablando de los elementos de la comunicación, ¿sí? Y por ahí se argumentaron que pues existe el emisor, el receptor, que existe un código, que existe el mensaje, que existe el canal, o sea, que existen varias cosas, pero la forma de comunicarnos, pues también va dentro de ese mismo canal, vamos a llamarlo de esta manera, pero es también para podernos entender, para poder comprendernos directamente. Sí, o sea, ¿por qué? Porque pues es la forma de comunicación que pudiésemos nosotros expresar o nosotros poder tenerlo con él. Y para esto existen dos maneras o dos formas de comunicación y nos dicen que es la verbal y la no verbal. Aquí bien chistoso, bien curioso, ¿no? O sea, existe la verbal y la no verbal como tal para comunicar. Dentro de la verbal vamos a tener la comunicación oral y la comunicación escrita.
¿Esto qué quiere o qué nos da a entender? Vamos a llamarla de esta manera. Bueno, nos va dando que la comunicación verbal es todo aquello en la que nosotros estamos expresando palabras, en la que los signos que se están utilizando son las letras y todas esas letras que cuando se empiezan a unir forman palabras y todas esas palabras que se empiezan a juntar forman enunciados o expresiones directamente y tienen un significado a lo que nosotros pudiésemos manejar o pudiésemos utilizar. Entonces, esa comunicación oral, pues es de esa manera. Ahora, también tenemos la otra comunicación verbal es de manera escrita, similar, vamos a llamarlo de esta manera, similar a la oral, lo único que ya no utilizamos como medio de comunicación a la lengua o a la boca para poder expresar palabras, sino el medio escrito es utilizar, vamos a llamar anteriormente, papel y lápiz para poder desarrollarlo. En la actualidad ya podemos utilizar un dispositivo electrónico y los teclados para poder escribir y dar un mensaje que se pueda enviar, ¿no? Ya, esa es nuestra manera o nuestra forma de hacerlo de manera escrita, ya sea por un mensaje por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier mensajería que nosotros pudiésemos tener. Pero dentro de ellas, pues ya tenemos que la parte del mensaje, vamos a decir, va a seguir siendo la serie de letras que van a formar palabras, enunciados y que van teniendo un significado de lo que nosotros queremos expresar. Ahora, la comunicación no verbal, pues vamos a decir que sería la parte que vamos a estar utilizando eh, contrario a la utilización o el manejo de las, de lo escrito. Vamos a llamarlo de esta manera, de las palabras, mejor dicho. No, es como si omitiéramos las palabras y entonces nosotros ya utilizamos una comunicación no verbal. Y dentro de ellas hay tres elementos, el visual, el auditivo, el táctil y el olfato, ¿no? Estamos utilizando los sentidos cuando no manejamos o no utilizamos una comunicación verbal. ¿Sí? Utilizamos los otros sentidos que nosotros pudiésemos tener o que nosotros pudiésemos mantener con él. Ahora, dentro de ese, vamos a decir, esa comunicación no verbal visual, utilizamos los ojos. Eh, ¿Cómo qué tipo de mensajes pudiésemos tener? Recuerden cuando éramos niños, o sea, no quiero poner un ejemplo cuando nos falta algún otro sentido, pero recuerde o recordamos nosotros cuando éramos niños, de repente por ahí, algunas personas, eh, algunas personas de repente, eh, perdón, es que me estaba desorientando. Cuando íbamos en el kinder, no sé si recuerdan que la Miss del kinder, cómo nos empezaba a enseñar y a decir, o sea, no cómo se escribían, sino qué eran cada cosa, ¿no? Y de repente mostraban una figura de un osito y nos decían, oso. Y nos mostraban una paleta en una imagen, paleta, ¿sí? Y entonces nosotros estábamos utilizando el aspecto visual. Y cuando nos empezaban a contar un cuento, no sé cómo era, estaba el oso y nos ponían un oso por ahí, lo pegaban en el pizarrón dentro del bosque y nos ponían una serie de árboles. Y ya de repente nosotros en los árboles considerábamos que era el bosque. Recuerden que todavía no teníamos la capacidad intelectual para poder clasificar los diferentes tipos de climas o algo así, para decir un bosque, un desierto, no, 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 un bosque y nos dijeron que era un conjunto de árboles. Entonces, todo eso nos iban contando la historia, nos iban contando el mensaje, nos iban contando esa historia, nos daban el mensaje y ya teníamos todos esos elementos, pero era todo visual y nosotros nos quedábamos, o sea,
así, vamos a llamarlo embobado, nos quedábamos viendo las cosas y nos gustaba, nos divertía. Yo sé que ahorita en la actualidad, si empezamos a hacer algo similar, de repente empezamos a, ah, qué bobo, qué tonto. O de repente empezamos a decir, si yo no estoy retrasadito, ¿no? Yo sé leer también, ¿no? Yo sé. Sí, claro, o sea, nacimos de este tamaño, yo siempre lo digo, como si hubiésemos nacido de ese tamaño, pero bueno, pero son los principios, acuérdense que la comunicación verbal, no verbal fueron los principios. Acuérdense, en muchas ocasiones, de repente, ya nos iban enseñando y nos iban diciendo, por ejemplo, el, ya nos decían, pasa un tren. ¿Qué era? Ya estábamos utilizando el auditivo. Nunca nos mostraron una imagen. Y de repente se escucha que viene un carro pitando. Pi, 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 pi. O sea, estábamos ya utilizando ahora otra forma de comunicación. Esto veanlo ustedes cómo lo han llevado con sus hijos, sus sobrinitos o sus hermanitos pequeños, que de repente tenemos, tenemos que manejar ese tipo de lenguajes porque en muchas ocasiones déjenme decirle, y ustedes, ¿y esto qué tiene que ver aquí? ¿En qué me va a ayudar? Nos va a ayudar en mucho porque van a tener ustedes un líder, un jefe, un gerente que de repente diga, a ver, ingeniero Ariel, no le entiendo, explíquemelo con manzanitas, porque no le entiendo lo que usted me dice, ¿no? Y, hijo, te quedas así, ese chingüente, ¿cómo le hago? No, tenemos que empezar a manejar o buscar otro estilo, otros niveles de comunicación que pudiésemos hacer. Por eso les digo, no podemos estar, pues olvidándonos de esto, sí, de nuestras bases de comunicación. Y créanlo que otro de los elementos, bueno, ahí que estábamos utilizando el auditivo de repente, pues, híjole, te quedas y dices, cierto, cuando me contaban esas historias, cuando me contaban esos, esos elementos, muy cierto. Acuérdense, nada más vean, repito, porque yo sé que nosotros de repente ya nacimos grandotes, así como ahorita, grandes, así como ahorita, y de repente, ¿qué les puedo decir? Y en muchas ocasiones ya no aceptamos las cosas, pero vean a sus sobrinitos o a sus hermanitos pequeños, ¿no? Pinches monigotes feos que salen en la televisión y cómo se divierten y cómo les gustan esos monigotes feos de la televisión y se entretienen ellos. No saben ni de lo que, o sea, porque no dicen ni tío, no dicen nada, pero te quedas y dices, esos monigotes feos, así es. Sí, son esos monigotes feos, de eso se trata, porque están dando mensajes, ya sea visuales, ya sea auditivos, sí, no dan táctiles ni utilizando el olfato, pero sí dan esos dos. El táctil, otra vez regresando al kinder, a la primaria, vamos a notar la diferencia entre suave y duro, por ejemplo, entre rasposo, ¿sí? Y liso. Vamos a denotar la diferencia, o sea, ya entre flexible y duro también, ¿no? O sea, y empezaba, y a ver, defínemelo. Ay, es que está, pero si bien se siente el osito como que está eh, apapachable, está, y empezamos nosotros a buscarle palabras porque dentro de nuestros, acuérdense, nuestros límites de definición, de conceptualización, ¿no? Está suave, esponjosito, lo puedo, o sea, y empezábamos a buscar palabras. Es eso cuando utilizamos lo táctil, ¿no? De repente, no vayas a tocar ahí, Luisito, no vayas a tocar ahí porque te vas a quemar. Esa lámpara ya ha estado encendida y te vas a quemar. Quema. Ah, pero iba Luisito y cuando no me vieron, le puso el dedito, se quemó y a chillar, ¿no? Pero de repente ya empezó a detectar el Luisito realmente que táctilmente te dicen está caliente, ya no lo vayas a tocar, ¿sí?
o el clásico, da toque ahí, no vayas a meter cuando te dio toque, ya dijiste, ah, no, porque, y créame que hasta los niños de repente dicen, ah, o sea, porque saben que tienen una sensación que no saben decir, o sea, qué tipo de sensación es, o no sabemos expresar qué tipo de sensación es, pero que hay una sensación que estamos recibiendo directamente, forma de comunicación y cómo entendemos. Y la otra, la del olfato, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, exacto, el picante, ¿no? Este pica. Ah, me gusta. El niño siempre dice, me gusta, y le das a comer una sabrita, vamos a poner que es eso, ¿no? Una sabrita que pica, ¿no? Sobre todo las de ahorita que son las hot, que le llaman. Entonces, ya después dicen, no, no, pica. O sea, ya reconoce que es pica o que es el picante. Entonces, si de repente yo le empiezo a definir, no es que el chile es pues un vegetal que hace que sintamos que caliente en la boca y tengamos una sensación, o sea, no, me gusta, a mí me gusta, ¿sí? Y entonces ya empezamos a cambiar el clásico también, el agrio, el amargo, ¿sí? Ahí entra también dentro de esa parte. Y también tenemos la parte del olfato, ¿sí? El olfato. De repente, ¿qué cosas sí huelen bien y qué cosas no huelen bien? Empezamos ¿y cómo enseñamos? Oye, huele rico, pero ¿qué es oler rico? Porque para mí, si me define rico, persona que tiene mucho dinero, huele rico o huele sabroso. Sabroso es un alimento que pues tiene un buen sabor, ¿no? Entonces, porque somos mexicanos y de repente empezamos a hacer argumentos con palabras así medias extrañas. E imagínense nosotros todavía nuestra comunicación, cómo la manejamos, ¿no? Pues entonces le decimos, a ver, mira, huele esta, le damos a oler una flor que tenga realmente un olor y le dice, huélelo y ¿verdad que huele rico? O un perfume, mira, ¿a qué huele? Ay, qué rico huele. Y ya, o sea, tal vez todavía no le damos a comparar qué huele cada cosa, pero ya sabe, empieza a oler algo rico. O por ejemplo, vamos, cuando tenemos no voy a poner otra cosa más que como cuando hay escape de azufre, ¿no? Que es uno de los elementos que huelen feo, ¿no? Huele feo, o sea, eso es oler feo realmente, ¿no? O sea, ¿cómo es que huele? Y ya cuando van creciendo, uno le dice a los niños, sobre todo aquellos que no me logran separar de sus calcetines o sus calcetas, las limpias con las sucias, entonces se les da a oler, mira, te traje unas calcetas limpias, huélelas, ay, huelen como a suavitel, rositas y cosas así. A ver, ahora tenemos ¿cómo se llama? Estas calcetas que ya las usaste la semana pasada y me las dejaste en el traste limpio, huélelas a que huelen, ¿no? O sea, ay, huelen feo. Ok, entonces es también identificar los diferentes tipos de olores. Forma de comunicación, forma de expresión para decir, dejas cosas dentro de tu habitación, dentro de tu cuarto y se echó a perder, huele feo. Sí, o sea, la comida, por ejemplo, la barbacoa, mientras estaba buena, olía rica, o la pizza, pero ahorita mira que ya 3, 4 días después y está debajo de tu cama, ¿a qué huele? Entonces, por eso es muy importante también que tenemos que sacar la basura, separar un tipo de comunicación. Ahora, esto no es una materia ni es una clase repito, para enseñar cómo vamos a ser papás o cómo nos debemos de comunicar con nuestros hijos. No, es sencillamente porque en muchas ocasiones nos dicen, ¿puedes explicármelo de una forma? Porque no logro comprender, no logro manejar directamente de qué se trata o cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede manejar dentro de mismo, ¿no? Entonces, de repente nosotros tenemos que ser hábiles. Yo siempre lo he dicho, hay que ser hábiles para poder desarrollarlo o para poder manejarlo
para poder intercambiar las cosas que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos manejar, para que nosotros pudiésemos considerar. La comunicación, y bueno, hablando de esa comunicación verbal, pues, ya ahorita se las transmite, esa comunicación verbal que puede ser escrita o, o utilizada mediante oralmente hablando o hablándolo directamente, bueno, esta comunicación verbal pues va teniendo algunos argumentos o algunos elementos muy necesarios. Como por ejemplo, pues volvemos, utiliza la voz, utilizamos siempre la voz para poder dar el mensaje. Si utilizamos la entonación o volumen, ¿por qué? Porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que quieres expresar o qué es lo que quieres comunicar y cómo lo vas a expresar, cómo lo vas a comunicar? De repente, yo por ahí les he dicho a muchas personas cómo nos hacemos de enemigos de repente, ¿no? Disculpen la expresión, pero muchas veces decimos, oye, es que hay personas que nos mientan la mamá, sí, pero como es la forma, la manera en que me lo estás diciendo, pues no lo siento agresivo. ¿Por qué? Porque me estás haciendo notar, me estás haciendo ver realmente cómo, que mi error, me estás haciendo ver cómo estoy fallando y me lo dices hasta en camaradería. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones que de repente pues lo hacemos así de manera enojados, de manera donde pues de manera en la que el, pues impacta, pues esto también da la casualidad de que puede llevarse a cabo y de ser molesta, sí, molesta, la entonación, la forma, el volumen que se diga, ¿no? Papá, mamá, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Que cuando nos están regañando, ¿no? O sea, es más, no sé si papá, mamá de repente, eh, Luis Gerardo, ven, por favor, Luis Gerardo, ven. Ahí te va, sí, ajá, Luis Gerardo, te estoy hablando. Ay, cañón, ya estamos hablando de otras cosas también. Me está impactando, ¿no? Jenny, ¿puedes venir? Sí, mamá, ahorita voy. Sí, papá, ahorita llego. Jenny, y Jenny. Entonces, de repente, nosotros empezamos a decir, ay, sí, sí, sí. Jennifer, te estoy. Uy, uy, ya me hablaste por mi nombre completo. Bueno, ya, ya ese es el complemento del mensaje, ¿no? Pero sí, o sea, Jennifer y el tono, la forma en cómo se está llevando a cabo, pues bueno, sí, efectivamente es la importancia, ¿no? Y también tienen la importancia las señales no verbales. ¿Por qué? Porque hasta en muchas ocasiones jugamos o decimos las cosas que pudiésemos tener, que pudiésemos llevar a cabo, que pudiésemos manejarlo sin ningún problema, ¿no? O sea, sin ninguna situación. En la escritura, bueno, pues también nos dicen o nos indican que pues dentro de ella nosotros vamos transformando sonidos, las letras, las formas en cómo las hacemos. Recordemos que cuando hacemos mayúsculas en una conversación escrita, pues parece ser que la otra persona es agresiva. Por eso es muy importante que ustedes también cuando vayan a expresar hacer algún argumento o algo que se pueda manejar dentro del mismo, ustedes tienen que también reconocer, ¿no? Si mandan un mensaje hasta por vía WhatsApp, y yo eso también se lo he dicho a muchas personas, es si son puras mayúsculas o están manejando mayúsculas, es agresivo.
es agresivo para el receptor del mensaje o de la información que se pudiese tener. O si de repente están haciendo el mensaje por escrito y utilizan el color rojo, también eso es agresivo de cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede manejar. Sí, eso es lo que también tenemos que aprender porque pues son formas en las que nosotros estamos mandando señas y probablemente esas señas pues van a intercambiarse o van a manejarse de diferente forma o cómo lo vamos a aceptar de acuerdo a la o las personas que nosotros pudiésemos estar, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y necesario. Y aquí podemos tener algunas o sea, formas de comunicación que pudiésemos tener, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, voy a iniciar con los primeros, ¿no? El que nos damos un saludo de mano, por ejemplo, estrechar la mano, es como decirnos un hola, ¿qué tal? Un buenos días, un bienvenidos, un estamos dando un mensaje de cordialidad, sí, el que yo pueda mandar, el hacerles un saludo, de repente mostrándole dos dedos, el mostrar el dedo hacia arriba, de repente son mensajes que estoy expresando, que estoy indicando directamente también de un hola, ¿qué tal? O, por ejemplo, un sonido es para que me presten atención. Cuando yo hago gesticulaciones con el rostro, también aquí se pueden manejar algunos mensajes directamente. Tú puedes decir que estás aburrido, de que estás cansado, o sea, y el que me muestres que está aburrido, el receptor puede manejarlo de diferente forma. No le gusta mi tema, está aburrido conmigo, ¿sí? No, no me está prestando atención, pero también puede ser, porque muchas veces, acuérdense, es una cosa en la interpretación y otra cosa en realmente lo que es, ¿no? ¿Sabes qué? Es que bostecé porque realmente estoy cansado. Sí, o sea, ah, y no es porque estoy aburrido, ¿sí? Entonces, eso también nosotros podemos hacer un argumento directamente, ¿sí? El que cómo nosotros estemos hablando o gestu- gesticulizando directamente, puedes denotarnos de que estemos nosotros molestos o no molestos, ¿no? Entonces, que podamos estar gritando directamente y entonces podamos tener otro tipo de situaciones. Recuerden, vemos los de ahí abajo. Por ejemplo, si yo veo esas tres flechitas casi en círculo, creo que es el de, ¿cómo se llama? El del medio ambiente, ¿no? Algo así. Si, por ejemplo, yo veo el de un hombrecito y una mujercita, pues es la separación de nuestros géneros. Por ejemplo, se utilizan en los baños para hombres y mujeres. O sea, es una comunicación verbal manejado tal vez por ciertas imágenes nada más y nos están dando un mensaje directamente, ¿no? O si de repente vemos esos símbolos del clima y ya sabemos cómo va a estar el clima en algún momento dado, en alguna situación que nosotros pudiésemos tener. Entonces, es bastante importante y necesario que nosotros sepamos qué es lo que podemos decir o qué es lo que estamos manejando y el cómo lo estamos expresando, ¿sí? De repente, porque aquí hay algo bien importante, ¿no? Jennifer, ¿cómo te sientes? Bien, la pinche carota. Una comunicación no verbal con gestos y postura, ¿no? O sea, avísale a tu cara de que estás bien, Jennifer, porque creo que no ha comprendido tu mensaje que estás indicando, ¿sí? O sea,
Sí, estoy contento. Me la estoy pasando a todo dar. No se preocupen por mí. Ajá, se ve. Este, ¿Estás enojado? No. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? O sea, díselo a tu expresión, díselo a tu rostro, díselo en donde tú estás, en donde tú realmente estás o lo que quieres dar a entender. Ustedes que de repente tienen que presentar reportes, ustedes que de repente tienen que mandar cierto mensaje, ¿no? Y todos estamos a gusto, ¿no? Y mandando gestos medio, o estamos tristes, ¿no? Y sí, es que ay, créame que estoy bien triste el día de hoy, riéndome, ¿no? O sea, dile, o sea, no, 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 porque en muchas ocasiones dicen, no, es que lo está asumiendo de esa manera. A ver, no, no es que lo asuman, es que tenemos que aprender a sincronizar hasta la forma de expresar, hasta la forma de decir las cosas, ¿no? O porque no va a ser lo mismo, ¿sí? Y aquí ya vamos a empezar con no es lo mismo, no es lo mismo en el que yo esté en un evento con mis amigos a que yo esté en una reunión con con la empresa, con los gerentes, los jefes de mi empresa. No va a ser lo mismo que yo esté presentando o haciendo o entregando, dando un reporte de avance del trabajo de mi organización, de mi empresa, a presentar mi tesis profesional. No es o sea, aquí ya tenemos que empezar a saber en qué es lo que estamos o en qué lugares, qué es lo que estamos nosotros pisando, qué lugares estamos y el cómo nosotros pues vamos a tener que aprender a dirigirnos, cómo nosotros vamos a aprender a argumentarlo, cómo nosotros vamos a estar llevándolo a cabo. Sí, porque si no, híjole, de repente vamos a tener muchas limitaciones. Ya para ir cerrando sobre estos tipos de comunicación y la comunicación en general, tenemos el punto de cuáles son los problemas u obstáculos, los problemas de la comunicación. Y una de ellas, ay, perdón, y una de ellas nos dice que son los obstáculos en los flujos de comunicación. ¿Y eso qué nos dice? O sea, ¿cuándo tenemos esos obstáculos? Cuando la capacidad de emisión está concentrada en un solo actor. O sea, cuando se utilizan los medios inadecuados o cuando no se prevén ni se utilizan los mecanismos de participación. O sea, esos son obstáculos. Vamos a ver o vamos a analizar cómo puede ser un obstáculo de comunicación que nosotros pudiésemos considerar o tener dentro de ello. A ver, todos nos vamos a ver en la esquina de la universidad, ¿vale? Y yo les digo, a ver, en la esquina de la universidad, híjole, en primera, la universidad a donde estamos, la ICIAPI, hay dos esquinas, vamos a decirle, y yo voy a considerar hacia la derecha y hacia la izquierda, según saliendo de la universidad. Ojo, yo digo según saliendo porque cuando yo salgo de la universidad tengo mi mano derecha y mi mano izquierda. Pero de repente muchos viene la percepción. ¿Es tu mano derecha o mi mano derecha? ¿Sí? O sea, porque yo dije, cuando salgo mi mano derecha y ustedes me están viendo que señalo hacia la izquierda de ustedes, porque es también parte de, vamos a decir, el reflejo o la utilización de la pantalla. Otra, o sea, ¿por qué un obstáculo directamente? ¿Sabes qué? Vamos a ir hacia la derecha. Híjole, ¿cuál derecha?
O sea, saliendo de la universidad a la derecha llegamos a la esquina. Híjole, ¿qué esquina va a ser? Nos quedamos así en shock. Bueno, ok, saliendo de la universidad, o sea, imagínense que entrando, ya empiezo, yo tengo que empezar a dar el mensaje correcto. Estando adentro de la universidad y cuando vamos saliendo, nada más das un paso afuera y verifica hacia dónde está tu mano derecha, ¿sí? Hacia esa mano derecha vas a caminar hasta llegar a la esquina. Si tú caminas rumbo hacia ese lado, ¿sí? Te va a quedar en la esquina, hacia tu izquierda, una cuadra después, va a quedar un Oxxo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ah, ya sé dónde está el Oxxo. Ah, entonces me dijo que para esta esquina y listo. Pero ojo, yo dije, vas a quedar, y supuestamente tú estás viendo hacia la derecha. Yo nunca le dije gira o algo así. Pero como yo ya sé dónde está el Oxxo, de ahí ¿qué hago? Vas a caminar dos cuadras hacia adelante, un obstáculo. Pero como me mencionó el Oxxo, voy a rumbo hacia el Oxxo. Yo nunca dije que caminara hacia rumbo al Oxxo. Llegamos a la esquina, a la izquierda nos va a quedar, a una cuadra de nuestra mano izquierda nos va a quedar el Oxxo, pero nunca dije giren, vamos a seguir caminando hacia enfrente, ¿sí? Directamente 2 cuadras. Entonces, ese es un obstáculo que varía. O de repente yo le digo, ¿saben qué? Saliendo de la universidad, rumbo a la playa. Ya se queda a mi izquierda. Okay. Sí, porque estoy viendo la playa que está allá. Pero yo ya giré. Y ese es el error que cometemos. ¿Sí? Por eso muchos no sabemos navegar con GPS y nos orientamos. O sea, el pobre mapas, de repente, es que aquí me dijo, doblamos y el pobre GPS dice, recomponiendo ruta, ¿no? No sé qué cosa en la ruta, porque tenemos un obstáculo claro de comunicación. Como nos están indicando, nosotros estamos comprendiendo o estamos entendiendo de manera distinta, diferente el mensaje. Ahí tenemos el primer obstáculo, el primer problema de comunicación. Tu derecha o mi derecha, ¿no? Y empezamos a girar como locos porque es que me dijo que hay un Oxxo. Sí, pero yo te dije que el Oxxo te va a quedar a tu mano izquierda, de la de tu mano izquierda a una cuadra. Pero nunca te dije que vas a ir al Oxxo, ni caminar hacia el Oxxo, ni vas a hacer eso. Ahí ya tenemos el error clásico de todos nosotros. Segundo problema de comunicación, las inequidades en el reparto de información. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que están relacionadas con la concentración de la información. ¿Qué quiere decir cuando decimos la concentración de la información? Nos quiere decir que hay muchas ocasiones que hay información valiosa que deben de darse a conocer y que en muchas ocasiones, por lo general, hay algunos que de repente hasta ni le entendemos. Si de repente no sabemos de qué se trata o hacia dónde podemos, o qué es lo que podemos manejar o hacia dónde podemos llevarlo a cabo. O sea, de repente nosotros empezamos a deambular. Hace un ratito les dije yo muy claro, salir, o sea, dando un paso hacia afuera de la universidad, vamos a caminar hacia nuestra mano derecha. Cuando lleguemos a la esquina, nos va a quedar del lado izquierdo, a una cuadra de ella, nos va a quedar el Oxxo. Y ahí tenemos información valiosa que de repente se da a conocer, pero que de repente vemos muchas personas que no consideramos eso como importante, ¿sí? No consideramos como importante, no lo consideramos como necesario,
Y de repente pensamos, ah, no, es que eso no sucede, ah, es que eso no pasa, ah, es que eso es diferente, distinto. No, estamos hablando de lo mismo. Lo único que la información de cómo se está repartiendo la información, la inequidad que puede haber en ella, es justamente eso. Ahora, hubo un error que les dije y que también es un problema directo. Yo le dije, saliendo hacia la derecha, yo nunca le dije, vamos a girar. Yo después presupuse que nos va a quedar a la izquierda un Oxxo, ¿sí? O sea, estoy presuponiendo cosas, situaciones o elementos. Cuando yo les debía haber dicho, hacia la derecha, vamos a girar, caminamos de frente, llegando a ellas más preciso, información ya correcta y completa, llegamos a la esquina sin girar y sin voltear nada más, hacia nuestra mano izquierda va a quedar a una cuadra el logo, ¿vale? Y entonces ya nosotros podemos ir comprendiendo la información que se requiere. Información que no les di completa. Hubo ocultamiento de esa información que se manejó. Se ocultó la información que tenían que girar. ¿Sí? Y yo lo presupuse y de repente ustedes siguieron esa parte. La deficiencia de la calidad de la información. Esto se refiere a la información que debe de ser oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Entre más pertinentes seamos al momento de dar la información, mejor va a ser entendible por la otra o las otras personas. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a su centro de trabajo, y yo quiero suponer o yo supongo que ya tienen descripción de funciones. Si esas descripción de funciones no están redactadas de manera correcta o dejan mucho que desear, o sea, lo dejan muy engorroso, pues nosotros hacemos lo que entendemos. A eso se va refiriendo la calidad de la información que estamos diciendo. O sea, no me está diciendo exactamente qué hacer. O sea, me está diciendo que, por ejemplo, yo les había dicho únicamente, les oculté información, porque no dije, tienes que girar hacia la derecha, tienes que girar. Entonces los hice caminar, yo no sé, o sea, los hice caminar de lado como cangrejos, pero si hubiesen caminado de lado como cangrejos de esa manera, el Oxxo les iba a quedar de frente, recuerden, y entonces yo di mal la expresión, deficiencias y calidad de información, ocultamiento de información. Entonces, cuando nosotros redactamos, no, acuérdense que tenemos esa pequeña gran deficiencia de que en muchas ocasiones pienso una cosa, digo otra y describo otra. Yo, pero yo cuando lo estoy haciendo, sobre todo cuando estoy haciendo mi proyecto de investigación, mi trabajo o algo, yo digo, no, es que yo, está claro, sí, pero para mí, porque yo soy dueño de ese procedimiento, yo soy dueño de esa acción, yo soy dueño, yo sé qué es lo que sigue y yo sé qué es lo que se está intentando decir. Es esa la parte, yo sé, pero ¿qué sucede cuando de repente empiezo a leer, a entenderlo y llevarlo a cabo? Digo, no, 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 no estoy diciendo, me hace falta cosas. La calidad de la información todavía es pobre para poder manejar, para poder llevarlo a cabo. Y como último, problema que tenemos en la comunicación es la inadecuada apropiación social y cultural de las propuestas de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones sí, nosotros no siempre consideramos, mejor dicho, siempre consideramos que todos estamos en el mismo nivel, en el mismo lenguaje, en la misma sintonía, en la misma forma de, ¿sí? Aquí quiero llegar con esto. De repente, ustedes como ingenieros mecatrónicos,
van a querer expresarle o van a querer explicarle a cualquier persona de manera técnica como ingenieros mecatrónicos, pero no siempre van a estar hablando con ingenieros mecatrónicos. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que ir haciendo esas adaptaciones y tienen que partir directamente de un reconocimiento de con quién están hablando. Oye, yo cuando me pongo a hablar con mi sobrinito, cuando me pongo a hablar con mis hijos, de repente yo tengo que tener un lenguaje, un nivel similar al de ellos, ¿sí? Tengo que tener una imaginación, una creatividad similar a ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar hablando como persona adulta cuando tengo a mi hijo de 2, 3 años, no me va a comprender, no me va a entender lo que yo estoy expresando. Imagínense, en nuestro centro de trabajo es algo similar. Ustedes como mecatrónicos van a llegar conmigo, que yo soy un LAE, un contador, y me van a decir, es que requerimos que nos den ese material porque necesitamos hacer la pigmentación al momento de estar imprimiendo, porque si no la pieza que nosotros tenemos diseñada, pues a ver, pigmentación y eso, ¿qué diablos estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? No, porque es que necesitamos que ese pigmento o ese fragmento, vamos a decir, es el que se utiliza para la impresora 3D, porque la impresora 3D no es como una impresora común que utiliza tinta. Aquí ya utiliza pues yo tengo que decirle tal vez unos cablecitos que son los que me están dando el material para que se deshaga y forme la pieza. O sea, pero tengo que explicarlo, tengo que saber, tengo que reconocer qué o con quién estoy manejando. Pero de repente nosotros nos olvidamos, repito, nos olvidamos de y pensamos que nacimos así como ingenieros mecatrónicos, nacemos ya en este nivel y nunca, y los demás que son mortales de repente, no los logramos reconocer porque desconocemos o no logramos saber qué es lo que pasa o qué es lo que sucede. ¿No? Entonces, aquí es donde entra toda esa importancia de la forma y la manera de comunicarnos. ¿Sí? Por eso les decía yo, tenemos que aprender a saber, en mi caso, ¿no? Con mis amigos, ¿sí? Al, ¿Qué les puedo decir? Pues hablamos de desmayo y medio, o sea, y de repente que se nos salen palabritas, palabrotas y palabrutas, pues es viable y es válido porque con qué tipo de personas o con quiénes estoy hablando. Con la familia, no se me van a salir palabrotas. Con mis papás, oye, por más que yo ya esté grande, yo ya sea un gigante, digamos, en el ámbito de los niños, sí, aunque ya sea gigante, pues yo tengo que hablar con el debido respeto como tal, sí, con mis alumnos, o sea, sí tengo que expresarme tal vez con un lenguaje que podamos entendernos, pero también tengo que hablar con demasiado respeto hacia para con ustedes. Entonces, es eso, la cordialidad. Yo tengo que saber en qué momento, en dónde estoy parado y con quiénes estoy hablando, porque es una manera de poder comunicar. Y no de repente, pero si era muy platicador entre amigos y es bien chismosito, ¿no? Y como cuando está con sus papás calladito, cuando está en el trabajo hasta no dice nada, ¿no? Pero cuando está con los amigos, pues es perico, pues sí, porque también habla puras leperadas o puras tonteras, ¿no? No, nosotros, por eso estamos estudiando y tenemos que seguir preparándonos en ello. O sea, tenemos que adaptarnos, vamos, como los camaleones, tenemos que adaptarnos en el lugar, zona y ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Alguna duda, algún argumento que tengamos sobre estos tipos, formas y estilos de comunicación? No, pues que es muy extenso y mucha manera de, ¿cómo se llama?, en la que las encontramos a cada momento. Así es. O sea, depende del lugar, la zona en la que tú estés y es como tú vas a reaccionar. Recuerden que es hasta en el rostro. Si no, si alguno de ustedes está en el ámbito de las ventas, de repente estás hablando con un cliente y el cliente te queda viendo, pero con una cara de pocos amigos, tú dices, ya cortas y dices,
a la chucha, la mera verdad, mejor, ¿para qué sale este hombre, no? Y tal vez, como no te estaba prestando atención, estaba pensando en otras cosas, pero como nosotros pensamos que siempre, aunque yo esté parado enfrente de ti, pensamos que me está poniendo atención, eso es lo que siempre pensamos, de repente, yo digo, somos tan egoístas en este aspecto, que si está frente a mí es porque me estás prestando atención, y si estás serio, estás enojado conmigo, o sea, en serio, porque estoy cansado o porque sencillamente traigo una bronca del trabajo y estoy intentando reaccionar o resolverlo, pero no quiere decir que esté enojado contigo, ¿sí? Pero muchas veces también tenemos que aprender a reconocer y cómo estamos, ¿no? O sea, y en dónde estamos y hay que decirle a nuestra parte del cuerpo. No, también allá en donde trabajo también nos están enseñando de que también en la posición en la que nos ponemos, también, si me están hablando y, por ejemplo, lo estoy viendo, pero mi cuerpo está en otra dirección, dice, también se refleja de que yo como que lo estoy presionando para que termine o que, pues, no es muy importante, pues. Exacto. O el clásico, pones la mano en la cintura y dices, me están retando. ¿Ah? Así es, son posturas que de repente dicen, te dicen muchas cosas. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Es muy extenso esta parte de las formas, tipos, características de la comunicación, pero es muy necesario también, no nada más conocerlo, sino también hay que aprender a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí. Nada más les recuerdo, próxima semana, por favor, tenemos evaluación. La evaluación es 1 hora, se va a activar a las 4, va a cerrar a las 9 de la noche, no hay problema por ello, 9, 10 de la noche, pero la conexión, yo voy a estar en la conexión de 4 a 6, por si hay alguna duda en alguna pregunta, sin ningún problema, ustedes puedan argumentármela y lo podamos resolver en el momento. ¿Sale? Claro, profe, está bien. Gracias, muy amables. Entonces, pasamos excelente inicio de semana, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe, que tenga buen fin de. Muchas gracias, profe. Hasta Bonito luego. fin de semana. Gracias, cuídense, adiós Luis, adiós Ariel, adiós Jennifer, pasen a bonito.